Muy buenos días, señoras y señores empresarios. Muchas gracias por estar nuevamente con la TIM-PYME en las capacitaciones que llevamos a cabo con el propósito de contribuir al crecimiento y desarrollo de las pymes de Colombia y América Latina. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Banco de Occidente, Envía, Protección, Documenta tu Pyme de G4S, quienes hacen posible llevar a cabo este importante webinar sobre la responsabilidad social empresarial en el ámbito del derecho laboral. Este webinar forma parte del propósito indeclinable de la TIM-PYME y de su Escuela Superior de Empresarios PYME de llevar a los micro, pequeños y medianos empresarios la educación ejecutiva que requieren para su óptimo desempeño. Todos los empresarios y empresarias participantes pueden realizar sus preguntas en los momentos indicados por el conferencista y para hacerlo deben realizar sus preguntas por la sesión de la herramienta Q&A que se encuentra ubicada debajo del video chat. Si tienen alguna duda técnica, pueden resolverla llamándonos al 691-8907 o escribiendo un correo a aquijano@latimpymes.com o a mcardona@latimpymes.com en cualquier momento de la capacitación. Recuerden que con Oxicuenta del Banco de Occidente, su negocio está en movimiento. Damos la bienvenida a la doctora Mónica León del Río, que nos dará esta interesante conferencia sobre la responsabilidad social empresarial en el ámbito del derecho laboral. La doctora Mónica es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la misma universidad, especialista en prácticas emergentes del derecho y derecho regulado del Centro de Estudios Garrigues, España, por supuesto, candidata al Máster de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Ávila en España. Buenos días, doctora Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia. El tema que voy a tratarles es un tema apasionante para mí, espero que para ustedes también lo sea, la responsabilidad social empresarial y específicamente los estándares laborales dentro de ella. La responsabilidad social empresarial es un tema que, a pesar de que con frecuencia lo escuchamos recientemente en nuestro país y en el ámbito empresarial, no es tan nuevo a nivel global o a nivel mundial. El desarrollo del concepto de responsabilidad social empresarial ya tiene varias décadas a nivel mundial de evolución. Y por eso decimos que en la actualidad Colombia está incursionando en el tema y cada día es mayor el interés de los empresarios en saber cómo aplican el tema de responsabilidad social en sus empresas. Indiscutiblemente, la responsabilidad social empresarial es, aparte de ser una experiencia fascinante para el desarrollo de una empresa, por las implicaciones y connotaciones éticas y sociales que puede tener para desarrollar la visión y la misión de un negocio o empresa, tiene una connotación en nuestro país a partir de la firma de los tratados de libre comercio. Colombia está gestionando y ha venido formalizando diversos tratados de libre comercio con países desarrollados. Entre ellos tenemos el Tratado de Canadá, con Estados Unidos. Y a partir de allí se han creado una serie de exigencias para que nuestras empresas puedan competir en el mercado global y en el mercado mundial con países desarrollados. Dentro de las exigencias, una que indiscutiblemente es fundamental es la responsabilidad social empresarial. ¿Y por qué la responsabilidad social empresarial? La responsabilidad se ha vuelto un motivo para que los empresarios puedan determinar la competitividad de sus empresas. La estrategia empresarial
de nuestras empresas y de ustedes, las pymes, debe consagrar específicamente este concepto para lograr la sustentabilidad y la competitividad de la empresa cuando realiza sus intercambios comerciales. No solamente las pymes exportadoras en Colombia, vamos a enfrascarnos en el tema colombiano, no solamente las pymes exportadoras que han tenido ya una experiencia en el mercado mundial, que han visto lo necesarios que es tener este concepto, sino el tema de las pymes que están con miras a entrar al mercado global. Estas empresas que están con la intención de internacionalizarse, que no son pocas y que me imagino que varios de los que nos acompañan hoy en esta conferencia tienen deseos de proyectar sus negocios a nivel internacional. Es indiscutible que la responsabilidad social empresarial debe ser parte fundamental de la estrategia empresarial, de la estrategia de nuestras pymes colombianas para incursionar en el mercado mundial. Entonces diremos que el contexto internacional es un factor impulsor de la responsabilidad social empresarial, mas no es el único. Este sector exportador, el sector con miras a exportar, el intercambio comercial que se puede generar a partir de los tratados de libre comercio y todo el engranaje que de allí se deriva en efectos de productividad, del mejoramiento de la calidad de vida laboral, de la disminución de accidentes, ecoeficiencia y la mejora de las relaciones con la comunidad local de una empresa, son las que, sin dudar a dudas, nos dicen que esta responsabilidad es fundamental para que ustedes tengan en cuenta y vayan desarrollando. ¿Cómo hago para pasar un poquito acá, por favor? Sí, por favor. Bueno, un tema fundamental que debemos tener en cuenta es un concepto, el concepto de asociatividad. ¿En qué consiste este concepto? ¿Y en qué interviene dentro del proceso de responsabilidad social empresarial de las pymes? La integración y alianza entre las pymes, la fusión, llámese fusión, cohesión, integración, crea el marco general para que se cree una fuerza de competitividad dentro de las empresas, dentro de nuestras pequeñas y medianas empresas. En la medida de que el empresario pyme sea consciente que la única forma de entrar al mercado globalizado es la fusión de fuerzas con sus colegas empresarios, podremos determinar que esa asociatividad va a crear una serie de beneficios que van a repercutir obviamente dentro de la empresa y a nivel de la sociedad. Beneficios que vemos desde puntos de vista diferentes, beneficios de carácter económico, de carácter de financiero, en la medida que podemos tener acceso a préstamos debido a que somos mucho más grandes y mejores constituidos. Entonces, el término asociatividad, quiero que lo tengan bien presente porque la fusión, como ya les dije, es un elemento fundamental para entrar a los grandes mercados internacionales. Volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio, específicamente el tratado con Estados Unidos, esta firma de estos tratados crean obligaciones entre los firmantes. Los estados crean compromisos mutuos para efectivizar las relaciones comerciales, para que el flujo de intercambio o intercambio comercial sea efectivo. Dentro de esas obligaciones está específicamente determinado la responsabilidad social empresarial y fundamentalmente los estándares laborales. ¿Por qué? Específicamente en el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es enfático y una de las preocupaciones de Estados Unidos a la firma del tratado con Colombia era la situación de los trabajadores. Como todos sabremos, la situación política de nuestro país, la persecución en su momento, que ha sido, gracias a Dios,
bastante bien manejada, la persecución que se daba a los líderes sindicales, eran temas que preocupaban altamente a Estados Unidos a la hora de firmar un tratado de libre comercio con Colombia. Entonces, esa exigencia imperativa de suscribir o tener un concepto claro sobre el tema de responsabilidad social empresarial se derivó en nuestro país principalmente a partir de la firma de los tratados de libre comercio. Con el fin último es que nuestras empresas, nuestras pymes y las empresas también grandes multinacionales puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado internacional. Es importante, aparte de mirar la importancia de la internacionalización en la responsabilidad social empresarial, ver los orígenes. Como ya les dije, la adopción de los estándares de responsabilidad social empresarial crean la sustentabilidad y competitividad de la empresa. Pero remontémonos históricamente a dónde nace el concepto de responsabilidad social empresarial. Y podemos decir que este concepto nace a partir de la... Un minuto, tengo un problema con las... Disculpen. Históricamente hablando, diríamos que la responsabilidad social empresarial nace en Norteamérica, indiscutiblemente. Estados Unidos, en la década de los 50, finales de los años 50, principios de los 60, vive una situación política precaria. Esa situación no solamente en Norteamérica, sino a nivel global, a nivel mundial. Encontramos la guerra de Vietnam, el apartheid, situaciones de segregación racial que crean en la conciencia del ciudadano un cuestionamiento. ¿Y cuál es ese cuestionamiento? ¿Está influyendo mi participación dentro de las empresas en esta inequidad de la sociedad? Eso es lo que piensa el ciudadano del común. Ese ciudadano del común que entra dentro de la empresa, ya sea como cliente, como proveedor, como miembro de una comunidad, y se cuestiona eso. Desde el punto de vista paternalista de los Estados Unidos, empiezan a implementarse prácticas para que esa responsabilidad social empresarial, esas prácticas éticas y sociales tengan cabida nueva dentro del mundo corporativo, dentro del mundo empresarial. Y allí es donde vemos por qué la participación de las Naciones Unidas es fundamental dentro del nacimiento de este concepto. El secretario general de las Naciones Unidas en su momento, Kofi Annan, en una conferencia que se realizó en Davos, en Suiza, planteó la materialización y la necesidad fundamental de incorporar el concepto de responsabilidad social empresarial dentro del desarrollo de la empresa. Esto se materializa o se establece a través de un tema denominado el Pacto Global. Y miremos las implicaciones de qué es el Pacto Global y cuál es su importancia dentro del concepto de responsabilidad social empresarial. El Pacto Global es una iniciativa voluntaria en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados. Principios que han sido consagrados dentro de ese mismo acuerdo de la comunidad empresarial. Estos principios, que son 10 específicamente, nos hablan en total de la responsabilidad social empresarial y se enmarcan dentro de 4 temáticas. Derechos humanos, estándares laborales, que es el que nos ocupa hoy, medio ambiente y anticorrupción. Estos son los 4 ejes temáticos que manejamos en los principios del Pacto Global. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que desarrollar estos principios? Estos principios no han nacido espontáneamente, fueron estudiados y fueron producto del análisis que se realizó para determinar en qué se podía mejorar la finalidad de la empresa.
y sus repercusiones en la sociedad. Y cuando se concluye que la empresa, el comercio y la inversión es el pilar esencial de la paz y la prosperidad, podemos decir que el desarrollo de todos los medios necesarios para que esa responsabilidad sea aplicada corporativamente es fundamental. El Pacto Global tiene unos propósitos específicos. Aprovechar la fuerza de acción colectiva para fomentar la responsabilidad cívica de las empresas, crear una economía mundial sostenible e inclusiva y establecer la participación de empresas de todas las regiones del mundo, ya sean organizaciones internacionales de trabajadores, organizaciones de la comunidad civil. Estos propósitos establecidos por el Pacto Global están encaminados a la aplicación de la responsabilidad social empresarial dentro de los miembros de esta comunidad mundial empresarial. ¿Y quiénes son esos miembros? Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de carácter laboral y las organizaciones de carácter civil. Fundamentalmente, el engranaje de todas estas miembros de la comunidad empresarial mundial son los que deben cumplir e incluir dentro de sus propósitos el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. Es importante que tengamos en cuenta las definiciones que a la larga son formales, pero que nos dan una idea de lo que es la responsabilidad en nuestro medio. La responsabilidad social empresarial, en principio, fue definida por la Organización Internacional del Trabajo y nos dice que es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad. Igualmente, la Comisión de las Comunidades Europeas en el Libro Verde nos dice que este es un concepto por el cual las compañías integran las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones de negocios y en su relación con los stakeholders. Esta palabrita, stakeholders o grupos de interés, por favor reténganla, porque más adelante les voy a decir, y es una palabra que hay que utilizar mucho en el medio de la responsabilidad social. Grupos de interés de la empresa. Entonces, en este sentido quería comentarles que el término de responsabilidad social empresarial está acuñado de vieja data a nivel europeo y una de las sociedades más protectoras en esta materia es la europea, precisamente por su mentalidad socialista, por la mentalidad en que el último beneficiado siempre es el individuo y la sociedad. Lo que podemos observar de estas definiciones es que la responsabilidad civil social empresarial va a repercutir siempre en los aspectos de la sociedad y en la medida en que esta repercusión sea positiva, que genere un bienestar en la sociedad y en los miembros que conforman la empresa, que no debemos limitarlos, de acuerdo a lo que yo les dije de los stakeholders, no debemos limitarlos simplemente al empleado de la empresa, sino al socio, al accionista de la empresa, a los proveedores, a quienes compran, a los compradores, a los miembros de la comunidad a la cual pertenece la empresa. Todos ellos son parte de los grupos de interés que deben beneficiarse al final del desarrollo de la responsabilidad social empresarial dentro de su empresa. Lo que sí debemos tener muy en claro es qué no es la responsabilidad social empresarial, porque hay una confusión en el tema de si yo creo una fundación, si yo creo métodos de beneficios, de filantropía, ¿estoy cumpliendo con la responsabilidad social empresarial? Absolutamente no. La responsabilidad social empresarial no es la creación de una fundación, no es el manejo del marketing de una empresa, aunque a veces pensemos que nos genera una rentabilidad el establecer los métodos de responsabilidad social públicamente. Y tampoco es un sucedáneo de la negociación colectiva. Es decir, el empleador no debe utilizar el término o acuñar el concepto de responsabilidad social empresarial solo para generar una imagen pública. Esto es un compromiso ético que debemos tener todos los miembros de una empresa y todos nosotros los miembros de nuestras pymes colombianas. Las pymes colombianas van a ser el reto en materia de aplicación de responsabilidad social empresarial
en nuestro país. Y ese reto debemos incluirlo mentalmente, esquematizarlo, porque en la medida en que nosotros efectivamente apliquemos el concepto de responsabilidad, vamos a obtener beneficios maravillosos. Incursionando en el tema procedimental, ustedes dirán, listo, maravilloso el tema y el concepto de responsabilidad social, pero ¿yo qué hago? ¿Qué procedimientos tengo que llevar a cabo para dar cumplimiento a este tema? Los procedimientos y las exigencias legales tienen un percance en materia de responsabilidad social empresarial. Todos los temas de esta concepción son voluntarios y en la medida en que la voluntariedad para el ser humano es sumamente difícil cumplirla, esa es la piedra en el zapato que yo le encuentro a aplicar el procedimiento de la responsabilidad social empresarial, porque es que no existen organismos que nos obliguen a cumplir con las normas de responsabilidad, que nos impongan multas si no las cumplimos. Entonces, en la medida en que, y por eso les decía, establezcamos un estándar ético dentro de nuestras empresas y una conciencia cívica de la aplicación de la responsabilidad social empresarial, podemos llevarla a cabo sin tener que tener nadie vigilándonos si la cumplimos o no la cumplimos. Entonces, ¿qué es lo que debe realizar una empresa para poder tener la aplicación de esa responsabilidad dentro de ella? Pues integrar el término, integrar el concepto, integrar la idea psicológica de sus empleados y stakeholders dentro de la estrategia de la empresa. Indiscutiblemente, el día a día de la empresa debe comulgar de una manera perfecta con la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Debe publicar un informe anual de cuáles han sido sus avances en la materia de responsabilidad social empresarial, realizar una publicación anual informando hemos realizado en materia de aspectos laborales de la responsabilidad social empresarial estos avances, hemos creado un comité de vigilancia de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Algo como eso. Apoyar públicamente al Pacto Mundial. Esto sí es un tema que nos crea una imagen, pero esa imagen sirve para que, aunadas las fuerzas, creemos una sociedad de aplicación eficaz de la responsabilidad social empresarial. Debemos participar en los foros, en las capacitaciones, seminarios, proyectos que desarrollen los temas de responsabilidad social empresarial. Ya ustedes hoy en día, acá conmigo, estamos desarrollando el tema de responsabilidad social empresarial. Estamos siendo socialmente responsables dentro de nuestra empresa. La TIMPYME está poniendo las herramientas para que esta responsabilidad social empresarial sea materializada a través de las capacitaciones. El tema del procedimiento y el tema de las exigencias es un tema que debemos cumplir, aparte de la parte teórica, es un tema indiscutiblemente que debemos cumplir. Los estándares laborales del Pacto Global son los que están específicamente establecidos a partir de ese Pacto Global. La organización, ¿y quién creó esos estándares laborales? Sabemos que nuestras normas de derecho laboral están creadas a partir de la Organización Internacional del Trabajo y es esta organización la que dio luz para la formación de los principios que rigen los aspectos laborales de la responsabilidad social empresarial dentro del Pacto Global. Y así decimos que de los 10 principios fundamentales que debemos aplicar en materia de RCE, están 4 principios que son fundamentalmente laborales. Y podemos darnos cuenta que no son pocos los principios en materia laboral. Y de allí la importancia de este aspecto para desarrollarlo en el tema de las RCE. El principio tercero del Pacto Global nos dice: apoyemos la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. De igual forma tenemos el principio que nos indica que debemos eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Debemos también, a partir de otro principio, erradicar el trabajo infantil. Es un tema que ha sido debate a nivel mundial y que está tratando de salir adelante.
y obviamente la abolición de cualquier práctica discriminatoria dentro del ambiente laboral. Dentro de los temas, sabemos todos que los temas de derechos fundamentales, estos principios los habremos escuchado muchísimas veces, no son extraños para nosotros, pero ¿en qué medida como empresarios, como trabajadores, como miembros de grupos de interés, estamos conscientes de si estamos dándole aplicación a esos principios? Ese es el cuestionamiento que debemos darnos. Pero yo no quiero continuar la charla de responsabilidad sin encontrar un concepto de lo que es empresa. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué son las pymes? ¿Qué es una empresa? ¿Y qué sentido tiene esa empresa y por qué esa importancia de la responsabilidad que se aplique a ella? Encontramos concepciones o definiciones netamente economicistas, definiciones como las del Código de Comercio colombiano, que nos dice que es una actividad económica organizada para la producción, transformación de bienes, que la actividad se puede realizar a través de establecimientos de comercio. Perfecto, todos sabemos que montamos un negocio, creamos una empresa con un ánimo de lucro. No hay empresas en ninguna parte del mundo que no tengan un interés financiero, aparte de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen un interés diferente a la producción financiera. Eso lo tenemos, somos conscientes de la importancia del ánimo de lucro dentro de la empresa, pero debemos circunscribirnos únicamente a que la empresa sea eso, producción. Y entonces es allí donde yo veo la importancia de desarrollar una visión humanista del concepto de empresa, una visión que englobe un sentido social, que se entienda, que cree una existencia individual de la empresa como desarrollo del ser humano. Es así como vemos que aparte o independientemente del desarrollo económico de la empresa, debemos mirar aspectos como el psicológico y el espiritual del ser humano. En la medida que el ser humano que tenga participación dentro de esa empresa, tenga un desarrollo psicológico, espiritual, que lo llene como ser humano, podemos entender las empresas en un sentido humanista. Ese sentido humanista es el que nos da la fuerza para desarrollar principios que tiendan a la perfección humanista de nuestros empresarios y de nuestras empresas, y específicamente de las pymes colombianas. Hay un engranaje que nos permite determinar cuáles pueden ser esos elementos dentro de la visión humanista empresarial. La solidaridad, el trabajo en equipo, se fue la unidad. No sé si quedamos, si se interrumpió. Un minuto. Dentro del engranaje, como venía diciendo, visto desde una visión humanista de la empresa, podemos ver que deben identificarse las actitudes de los individuos que conforman esa empresa. Debe verse la cooperación, la empatía. Todos son factores indispensables para desarrollar el sentido humanista de la empresa. Bueno, ya trascendiendo el sentido filosófico de lo que es empresa, y eso lo quise decir porque indiscutiblemente en mi ejercicio profesional siempre veo la parte filosófica y la parte espiritual para el desarrollo de una sociedad que engrandezca al ser humano. Vamos a referirnos a los aspectos netamente laborales en el tema de responsabilidad social. Los aspectos laborales pueden clasificarse en dos, que son los derechos específicos laborales y los derechos inespecíficos. ¿Qué son los derechos específicos? O sea, estamos hablando de aspectos netamente laborales en materia de derechos laborales. ¿Y cuáles son esos aspectos específicos o derechos específicos? Son aquellos regulados dentro de la legislación. Llámese legislación internacional, legislación interna de cada uno de los países,
constitución política, específicamente en nuestro país, en Colombia, constitución política, código sustantivo del trabajo que regula las normas en orden de orden individual y colectivo, código de procedimiento laboral. Esas son las que consagran las normas que todos conocemos, algunos con más profundidad que otros. El sustento de los derechos laborales internacionales está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecemos el derecho al trabajo, por ejemplo, a una remuneración digna, a un trabajo igual, salario igual, a un trabajo sin discriminación, a una remuneración equitativa y satisfactoria. Estos derechos consagrados legalmente los encontramos en la libertad de asociación, el derecho de asociación sindical, a la seguridad social, los derechos mínimos irrenunciables del trabajador, que sabemos que todos conocemos, salario, jornada de trabajo, el derecho a la capacitación, y este es otro concepto que quiero que tengan muy presente, la capacitación laboral, y el derecho a la negociación colectiva y a la conciliación de conflictos laborales, tan discutido en nuestro país. Y pensaríamos nosotros, pero si somos pymes, estamos pequeñitos, tenemos tan pocos trabajadores, estos derechos definitivamente sí los conocemos, los cumplimos someramente. Pero ¿en qué nos pueden beneficiar para el desarrollo y la aplicación de la responsabilidad social empresarial? Pues debemos hacer un análisis profundo de si efectivamente nosotros cumplimos con esos derechos estándar o si solamente estamos cumpliendo con compromisos. Si en el fondo del objeto y la misión de nuestra empresa están incorporados los derechos legalmente consagrados. Más adelante retomaré el tema respecto a eso. Estos son los que acabo de mencionar, los derechos específicos. Y hablamos, por otra parte, de otros derechos que son los inespecíficos. ¿En qué consisten esos derechos? Son aquellos que tiene el ciudadano por el simple hecho de ser ciudadano y ser humano. Son derechos más generales, como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la honra del trabajador, la libertad de conciencia, a una libertad de opción ideológica y religiosa tan cuestionada también acá en nuestro país, a un ambiente libre de contaminación, la libertad de asociación, la posibilidad de acceder a la capacitación. Y aquí podemos darnos cuenta que dentro de los derechos inespecíficos y dentro de los derechos específicos tenemos esa coincidencia, la capacitación. ¿Por qué será? Y el derecho a no ser discriminado, fundamental también dentro de nuestra sociedad corporativa o empresarial. Y es por eso que este derecho a la no discriminación fue el que escogí para desarrollar un poco más dentro de mi conferencia. El derecho a la no discriminación laboral lo entendemos perfectamente. Sabemos que no se debe realizar distinción con motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política. Ninguna distinción, desde ningún punto de vista. Pero nosotros, empresas, estamos conscientes, señor gerente, empleado de la empresa, de nuestras pymes, estamos conscientes de si esa labor de no discriminación se está aplicando. Yo no estoy hablando de los sistemas de selección de personal, que son plenamente válidos y deben realizarse dentro del manejo del recurso humano. Estamos hablando de una discriminación velada existente dentro de nuestra sociedad corporativa. ¿Estamos generando igualdad de condiciones entre hombres y mujeres? ¿Estamos generando igualdad de condiciones a personas solteras que no tienen compromisos con hijos, que no tienen que llevar a los hijos al jardín infantil, traerlos frente a un profesional joven que en la actualidad encontramos muchísimos de ellos con plenas capacidades intelectuales y un currículum superior a los de una persona mayor? Es en ese sentido donde yo quiero que ustedes sean conscientes de que la labor está por empezar, que la mentalidad debe ser modificada frente al tema de discriminación. ¿Qué procedimientos debemos realizar
ya desde el punto netamente laboral para que la responsabilidad social empresarial no solamente sea un sueño, sea una realidad. Específicamente, el mejoramiento de las condiciones laborales, del clima laboral dentro de nuestras empresas, el desarrollo de los empleados, lograr que nuestros empleados cada día se capaciten y se profesionalicen, establecer fórmulas justas para que la salud y la seguridad ocupacional sean verdaderamente aplicadas dentro de nuestras empresas y no queden solamente dentro del reglamento interno de trabajo y en algún comité que nos reunamos cada 15 días, si está fijado el comité en 15 días o un mes, y efectivamente yo sienta que cuando entro a mi empresa estoy segura que mi silla no me crea, la silla donde me siento todos los días no me cree un problema de columna. Son cosas insignificantes, diría uno, si lo ve a simple vista, pero son cosas fundamentales para el beneficio como ser humano del trabajador y indiscutiblemente este beneficio repercute en las actividades de la empresa. Crear un ambiente de diversidad dentro de nuestras empresas y crear un puente de relaciones entre nuestros empresarios y sus trabajadores. Ese aspecto es fundamental. Una vía de apoyo entre los dos, una mutua confidencia entre empleador y trabajador, que es tan difícil de lograr. Gracias a Dios, nuestras pymes, aquellas que son pequeñas, bien pequeñitas, tienen a la persona que les colabora al lado y pueden tener una interrelación humana mucho más estrecha que en otras que tienen un gran número de trabajadores. Pero esa relación humana debe incentivarse, poder mostrar cuáles son las necesidades del trabajador, independientemente de las necesidades de carácter económico. ¿Sí? Las necesidades sociales y humanas deben integrarse dentro de ese concepto de responsabilidad social empresarial. La creación de un clima organizacional óptimo dentro de nuestras empresas es fundamental y todos tenemos sistemas de creación de climas organizacionales, pero debemos aplicarlo estrictamente para que redunde en el beneficio de nuestras pymes. Aprendizaje permanente, y vuelvo al tema de capacitación. ¿En qué medida la capacitación es fundamental para nuestros empleados? El tema de la capacitación no es un tema aislado, es un tema que vuelvo y toco porque en la medida en que nosotros capacitemos a nuestros empleados y en nosotros mismos, que el empresario tenga conocimiento de la posibilidad inmensa de otorgar, de que a partir de esa capacitación que otorgue puede retribuirse en beneficio de la empresa, es que debemos encaminar las fuerzas de las pymes colombianas. Las becas para estudios, los cursos especializados, el patrocinio a través de conferencias. Todos estos métodos ayudan al desarrollo que al final va a lograr algo que todos como empresarios queremos, la productividad financiera de la empresa. El empleado, el miembro del grupo de interés capacitado va a redundar en beneficio de la empresa. Y entonces es donde yo me remito a ciertas reflexiones que son interesantes para el tema de la capacitación. Por ejemplo, la del presidente de Estados Unidos que nos habla de que una educación de calidad mejora la situación económica y social de las personas y de las empresas. Esta otra que me encantó, que dice, si usted cree que la capacitación es cara, pruebe la ignorancia. Este es de la Asociación Mexicana de Capacitación. Y Luis Alberto Moreno nos dice, además de generar empleo bien remunerado, las pymes tienen el reto de formar y actualizar a su talento humano con programas de capacitación que respondan a los retos de hoy. Maravilloso, se refirió específicamente a nosotros, a las pymes colombianas, a las pymes en general. El futuro de las pymes está en la capacitación de su recurso humano. Bueno, y tendríamos que llegar al tema que involucró, que dio paso a
importancia de la responsabilidad y el por qué debemos asumir como empresarios la responsabilidad social empresarial, y es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los países firmantes en este tratado, como yo les dije al principio de la conferencia, crearon unos estándares específicos en materia laboral, crearon unos compromisos compartidos que debían cumplirse para dar inicio a esa aplicación del tratado, para dar inicio a los intercambios de manera igualitaria, para no entrar como equipo de fútbol de segunda división, como digo yo. Tendríamos que entrar a ligas mayores, no importa que seamos pymes, si estamos unidas, si nos fusionamos, si entramos a competir en el mercado internacional, podemos competir con los grandes. Y esa es la mira, esa es la visión que tenemos que llegar. ¿Cómo competimos con los grandes? Cumpliendo estándares internacionales. Estándares de todo tipo que están contenidos dentro del tratado, pero específicamente estándares laborales. Una parte fundamental, el artículo 17.1, que habla sobre los estándares laborales en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, establece que cada parte debe procurar y asegurar que los principios laborales y los derechos laborales internacionalmente reconocidos deben aplicarse en cada una de sus actuaciones. O sea, nosotros no estamos exentos de que esos principios sean aplicados. Las legislaciones de ambos países deben respetarse y complementarse en la medida que sea de beneficio para el trabajador y para la actividad de la empresa. El TLC es específico en varios aspectos. El rechazo a la promoción comercial sobre la base del debilitamiento de la protección laboral. No es amigo el tratado de beneficiar la producción a costa de trabajos en condiciones de inhumanidad. No es amigo de generar intercambios comerciales con empresas que no cumplan con los estándares de legislación interna e internacional que debe realizar. Entonces ya estamos mirando una implicación adicional al tema de responsabilidad. En principio les dije, no hay voluntariedad, hay voluntariedad y no hay obligatoriedad, pero aquí dentro de los tratados sí nos han impuesto una obligación inminente, y es, señor empresario, si usted no cumple con estándares de responsabilidad social empresarial, no entra a competir conmigo. Y allí entonces sí nos ponen una camisita de fuerza, pequeña, pero nos las ponen para poder entrar a estos mercados. Las garantías procesales, la información pública de los derechos laborales del trabajador, la creación de un Consejo de Asuntos Laborales a partir del tratado, fundamental. Ese consejo va a ser el que se encargue de establecer todas las pautas en materia laboral, manejar los conflictos que se generen entre trabajadores de una empresa nacional y una empresa con Estados Unidos. Estos derechos fundamentales del régimen laboral, que ya habíamos mencionado, como el derecho de asociación, de negociación colectiva, eliminación de trabajo forzoso, efectividad en el trabajo, abolición efectiva del trabajo infantil y de discriminación, son derechos absolutos, no son posibles de transgredir, de aplicar parcialmente. Pero decimos, estos derechos tan generales, tan absolutos, ¿cómo los aplicamos en el día a día dentro de nuestras empresas? Entonces, antes de pasar a hablar en el tema de administración laboral, que es un tema bastante interesante también contemplado dentro de los tratados de libre comercio, establezcamos de qué forma llevamos esos derechos generales a su concreción, a concretarlos dentro del ambiente laboral. ¿Qué podemos hacer nosotros, pymes? Promover el aprendizaje y el conocimiento, que ya les he dicho, capacitación. Conocer y hacer uso de la tecnología. Ya la TIMPYME ha hecho conferencias sobre las TICs. Ese es un elemento fundamental que forma parte del tema de responsabilidad social empresarial. Crear una cultura organizacional propia y compartida con todos los colaboradores de la empresa. Esa cultura organizacional que lleve inmerso el concepto de responsabilidad social empresarial y que todos, desde el celador, el portero
que abre la puerta de nuestra empresa, hasta el gerente, conozcan que los miembros de la sociedad alrededor de esta empresa nuestra sepan que nosotros tenemos inmersos en nuestra cultura organizacional el tema de responsabilidad social empresarial. Garantizar la rentabilidad de las actividades, mostrar las competencias de liderazgo y defensa del personal ante los directivos y los gestores. Esto es un punto importante. ¿Hasta qué punto definimos el derecho de nuestro trabajador dentro de la empresa? Es tan inaccesible el gerente de nuestra empresa que no podemos llegar a decirle, tengo estas inquietudes, quisiera aportar estas ideas. Ese puente entre los trabajadores y los miembros de los grupos de interés con las altas esferas empresariales debe ser, no debe existir, o sea, debe existir un puente de una comunicación fluida. De las estrategias en materia de calidad de vida laboral hay innumerables estrategias. Las políticas de recursos humanos deben estar encaminadas a la aplicación efectiva de la responsabilidad social empresarial. Las compensaciones y los beneficios de nuestros empleados. Sabemos que podemos realizar un contrato de trabajo a término fijo, crear un salario establecido y establecer unas bonificaciones por ventas. Eso es lo que tenemos claro todos. Establecemos unas bonificaciones por ventas, pero esas bonificaciones realmente están teniendo una repercusión en la calidad de vida de nuestro trabajador. Esas compensaciones se están teniendo en cuenta, bueno, partiendo de una base fundamental que la encuentro en muchos temas laborales, se están tomando en cuenta a nivel prestacional, simplemente respetando el derecho del individuo a que su bonificación sea reconocida como factor prestacional. Muchas empresas se evaden el tema. Los horarios flexibles de trabajo, el bienestar de la comunidad empresarial, el respeto por la carrera administrativa, por la carrera que lleva a cabo el empleado dentro de nuestra empresa y el salario remunerado de acuerdo a las condiciones efectivas de ese trabajador. No solamente, y valoro mucho el tema del potencial humano joven que entra con tantas capacidades, pero estamos reconociendo a nuestros trabajadores mayores que tienen toda la experiencia del mundo y que nos pueden aportar muchísimo historia dentro de nuestras empresas. Estamos reconociéndoles equitativamente y salarialmente. Hay que analizar el tema. La creación de ambientes seguros, que ya se los había mencionado, crear un sistema de seguridad industrial de nuestra empresa, un sistema que efectivamente el trabajador y todos los miembros que lleguen a la empresa se sientan protegidos. Cumplir los parámetros que la ley exige en materia de remuneración, básico. Y establecer todos estos aspectos y los que a ustedes se les puedan ocurrir, porque en materia de responsabilidad estamos empezando. Todos podemos contribuir en el tema de qué más agregamos a cumplir responsablemente a través de nuestra empresa, a ser responsables. De esa manera tendríamos una libertad infinita, no la limito, para establecer fórmulas mancomunadas para el desarrollo de nuestra responsabilidad social empresarial. ¿Y dónde deben quedar consignadas por lo menos algunas? En el reglamento interno de trabajo. Eso es una innovación. Nosotros en el reglamento ponemos estrictamente lo necesario. Y hoy en día el acoso laboral, porque es un tema que está bastante en boga. Seamos autores de nuestros propios catálogos de responsabilidad social empresarial e incluyámoslos en el reglamento. Son solamente unas ideas respecto a qué podemos hacer para incluir el concepto de responsabilidad dentro de nuestras empresas. La distribución de utilidades, el pago adicional por el cumplimiento de metas, el reconocimiento que se hace por el cumplimiento de metas, que es que fomenta tanto el entusiasmo del empleado y su productividad.
Flexibilidad de horarios, ahí vuelvo y reitero, el tema de la flexibilidad de horarios es fundamental. Yo tengo un trabajador brillante, tengo una persona brillante que me contribuye a la empresa formidablemente, pero que tiene unas condiciones familiares que le imposibilitan cumplir de pronto el horario estándar. Seamos un poco flexibles respecto a eso. No dejemos que el recurso humano se nos vaya si es un recurso humano brillante, si es un recurso humano que aporta diariamente a la estrategia de nuestra empresa. En ese sentido, cada una de las actividades que se lleven a cabo para el tema de la responsabilidad social empresarial van a generar estabilidad en el recurso humano. ¿Y qué es lo que más queremos nosotros en materia de recurso humano? Lograr esa estabilidad, lograr personal confiable que nos aporte a nuestra empresa. Bueno, me dio un poco el tema, estaba comentando los puntos indispensables que están tratados están concebidos dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Vamos a pasar al punto de la administración laboral. Y este punto es fundamental, es bastante defendido por el tratado y el fortalecimiento de la capacidad institucional. ¿Cómo se fortalece la capacidad institucional? A través de la profesionalización del recurso humano. Otro tema fundamental, el que nos atañe, es los asuntos relativos a la pequeña, mediana, microempresa y artesanos. Ahí nos tuvieron en cuenta perfectamente. El Tratado de Libre Comercio sabe que nosotras pymes somos el futuro de los intercambios comerciales a nivel global. Y entonces propende por la promoción de derechos fundamentales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la competitividad, el nivel de productividad. Y nosotros tenemos una obligación grande en este sentido. Si nos están reconociendo como una categoría especial dentro del tratado a las pymes, debemos cumplir con nuestras obligaciones y ser ejemplo. Nosotros los pequeñitos podemos ser ejemplo para las grandes empresas. La implementación de actividades de cooperación. ¿En qué consiste esto? Pues el tratado contempla que esa sinergia entre los países firmantes debe llegar a algo. Esa cooperación debe sentirse en programas de asistencia técnica, otorgando recurso humano, técnico y material. El intercambio de recursos humanos. Estas son cosas que ustedes van a estar viendo si es que ya no los empezaron a mirar, a ver, a declarar tangibles dentro de su empresa. El intercambio de las relaciones internacionales, del intercambio internacional comercial, se va a dar a través de recursos humanos. Los trabajadores de otros países, en especial los de Estados Unidos, van a venir acá a crear capacitación. Nosotros podemos mostrar nuestro ejemplo de nuestros factores de producción. Esta pyme dedicada a los servicios, que es un modelo de pyme en Colombia, puede dar ejemplo en Estados Unidos de cuál es su estrategia de producción, de cuál es su estrategia de manejo de recursos humanos. Nosotros somos un medio que puede perfectamente y válidamente incursionar en el aprendizaje de los norteamericanos. Así como ellos pueden venir con su tecnología y con las últimas definiciones que siempre mantienen los estándares tecnológicos Estados Unidos, nosotros también podemos aportar mucho. Aportar cómo empieza una empresa colombiana de la nada y surgen grandes negocios que favorecen a la sociedad colombiana. El intercambio de delegaciones oficiales profesionales, las delegaciones oficiales de ambos países y el intercambio normativo. Nosotros nos vamos a alimentar constantemente en materia de tratado de los conocimientos normativos del derecho norteamericano y seguramente nos vamos a alimentar de tal forma que se refleje en las modificaciones legislativas, porque vamos a darnos cuenta que quizás ellos tengan formas de trato laboral que nos van a beneficiar también. En la medida que nosotros podamos implementar esa normativa y ellos a su vez tomar ejemplo de lo nuestro, podemos crear la sinergia y la cooperación, un tema absolutamente protegido dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El tema de las conferencias conjuntas, de los seminarios, talleres,
reuniones de capacitación y divulgación. Este tema, vuelvo y reitero, es un tema que va a tomarnos el día a día de aquí a muchísimos años en materia de intercambio comercial con Estados Unidos. Nosotros vamos a conseguir que nuestro personal y los miembros de los grupos interesados o stakeholders de nuestras empresas se beneficien de cada uno de estos talleres y conferencias que pueden dictar las comisiones binacionales. Y el estudio, los informes conjuntos que realicemos. En materia de responsabilidad social empresarial, como les había dicho, una de las estrategias es presentar informes anuales. En este sentido, la creación de informes por parte de nuestras empresas, en la medida en que digamos qué estrategias hemos utilizado para el manejo de la responsabilidad social empresarial, va a ser fundamental en la medida que sea una colaboración mutua de cómo desarrollamos la responsabilidad social dentro de nuestras empresas. Y los intercambios sobre asuntos laborales. El intercambio que se pueda realizar de trabajador. Y aquí vamos a mirar una cosa, la migración laboral. La migración laboral. El intercambio, el traer personal calificado que pueda darnos sus conocimientos y al mismo tiempo nosotros enviar nuestro personal. Aquí hay un punto fundamental que yo resalto en el tema de la cooperación internacional y es el conocimiento de la cultura. Nosotros tenemos un valor agregado. Las pymes europeas están ansiosas por entrar a los mercados suramericanos con la situación de crisis que existe en Europa. Las empresas, porque planteando el tema con las empresas de Estados Unidos, también, ellos también quieren entrar al mercado porque hay un inmenso mercado abierto que se crea, que puede generar inmensidad de beneficios. ¿Y cuál es fundamentalmente el valor agregado que tenemos los colombianos y que podemos darlo a través de nuestras pymes? El conocimiento cultural. El conocimiento cultural es un tema que genera un valor agregado en nuestras empresas y que podemos darle a las empresas con las que realicemos intercambios comerciales. ¿Eso cómo lo logramos? Con nuestra gente. ¿Cómo se hace? Con el desarrollo de la responsabilidad social empresarial dentro de nuestras empresas. Cuidar nuestro recurso humano. Bueno, y aquí me refiero específicamente a una norma. Todos conocemos que existen normas de calidad. Normas de calidad que todas las empresas queremos cumplir para establecer que estamos teniendo ética, que estamos siendo socialmente responsables. Pero esta norma, la ISO 26000, es específica en el tema de responsabilidad social empresarial y fue creada precisamente a partir de las inquietudes globales de la aplicación de la responsabilidad social empresarial. ¿Cómo desarrollábamos esto? Entonces, varios países se pusieron de acuerdo en realizar estudios e investigaciones de cómo generábamos una certificación de calidad. Esa certificación que todos amamos cuando la tenemos y la ponemos en la primera pared que encontramos en nuestras empresas. Esa certificación ISO 26000 es una herramienta que les digo que va a ser de invaluable calidad para sus empresas. En la medida que ustedes se capaciten en esa ISO 26000, van a familiarizarse con todos los temas de responsabilidad social empresarial. Esta certificación de calidad genera uno de los elementos fundamentales para mostrar ante el mundo que nosotros, pymes colombianas, estamos estableciendo los pasos o estamos dando los primeros pasos para dar cumplimiento a la responsabilidad social empresarial. Seguramente el tema técnico de la ISO 26000 será motivo de otra charla con ustedes. Esto es simplemente una abrebocas al tema de la responsabilidad y su efectiva aplicación dentro de las empresas. Pero yo creo que nosotros debemos iniciar la tarea. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen y están realizando actividades de responsabilidad social empresarial dentro de sus empresas de manera espontánea y de pronto ni lo saben. O si lo saben, todavía no saben cómo legalizarlo para que efectivamente forme parte de una organización, de una estrategia comercial. Entonces,
más adelante me encantaría que ustedes me dijeran si hay alguno de los elementos que les he mencionado dentro de su empresa o si ustedes han procurado aplicar esa responsabilidad en sus empresas. El ISO 26000, me dicen, no es una certificación. En la actualidad, Rocío, en la actualidad el ISO 26000, por el tema que la responsabilidad social empresarial tiene una especie de voluntariedad, no se establece como una certificación como tal, pero sí es una medida de estándar de calidad dentro de la empresa. Estándar de calidad que efectivamente creo que a futuro puede generar certificaciones. Entonces, la importancia frente al único documento que encuentro en materia de responsabilidad social empresarial, documento que acredita el tema de calidad, es importante tenerlo en mi concepto. Y es una base específica que nos puede dar las herramientas para la aplicación de la responsabilidad social empresarial. Tenemos unos ejemplos en Colombia, pero los ejemplos que yo tengo son ejemplos de empresas grandes colombianas que han establecido métodos de responsabilidad social empresarial. Bueno, un ejemplo que conocemos mucho son los restaurantes Crepes y Waffles. Estos restaurantes están atendidos solamente por madres cabezas de familia. Esto es un modelo de responsabilidad social empresarial, el modelo de su comunidad, el beneficiar a la familia. En Gran Estación, en el centro comercial en Bogotá, de Gran Estación, también se desarrolla un programa de responsabilidad social con los discapacitados. En Liberty Seguros y Allianz se han creado universidades corporativas como Fomento de Educación Superior, que son universidades que se encargan de crear la capacitación de su recurso humano. Entonces, son lindos ejemplos de responsabilidad social. De hecho, en Colombia, en materia de empresas, tenemos una gran participación, pues para hacer un concepto relativamente nuevo, una gran participación reconocida dentro de los organismos internacionales como gestores, como conceptos de responsabilidad social empresarial. Hay que crear muchas otras modalidades. Debemos ser pioneros, las pymes, debemos ser pioneras en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en nuestro país. Entonces, les agradezco inmensamente haberme escuchado. A mí me encantaría poder escuchar si tienen alguna experiencia, porque esto es retroalimentación entre todos, alguna experiencia en materia de responsabilidad social empresarial dentro de sus empresas, así sea pequeñísima. Miremos si me pueden retroalimentar a mí en el tema de responsabilidad. Muchas gracias. ¿Tú le contestas a él? Ok. Bueno, es una pregunta técnica. ¿Cómo se puede afiliar a la revista? Esa pregunta, Natalie. Natalie, sí. No solamente la revista, el Centro de Desarrollo Empresarial tiene muchas funciones de capacitación que pueden serles de utilidad. Esta. Maravilloso. Esta Olga Lucía Muriel me está diciendo que en SICO, que es su sociedad SAS, traen equipo y maquinaria que ayuda al medio ambiente. Allí tienes una oportunidad con el Tratado de Libre Comercio, porque el ítem, además que la partida arancelaria se te va a mejorar muchísimo, allí estás contribuyendo en efecto con la responsabilidad social empresarial. Lo que deben hacer es materializarlo, establecerlo como pautas de conducta dentro de tu empresa, crear un manual que establezca estas condiciones. Pero claro, está excelente este ejemplo y me va sirviendo y voy copiando estos ejemplos para poderlos mostrar, para que ustedes sean también ejemplos de inicios de la responsabilidad social empresarial. PSICOSAS se llaman ustedes, Olga. Contratistas de Encali.
Ahí podemos ver que en este caso, ese tema de responsabilidad es básicamente en el área temática de medio ambiente, pero obviamente están cumpliendo con estándares de responsabilidad. A ver. Olga Ligia, tenemos implementado un alto porcentaje de las prácticas. Ah, maravilloso. ¿Y cómo se llama tu empresa, Olga? Olga Ligia Pertaza Rivera. Pues me encantaría poder tener el ejemplo también para poderlo mostrar en otras charlas. ¿Qué indicadores, Natalie? Dice que acá. ¿Qué indicadores puedo llevar de mis actividades? Bueno, como se los dije, podemos crear un comité con un manual, con un comité de seguimiento de las actividades de responsabilidad social. Yo estoy haciendo como algo muy práctico, porque es un tema en el que apenas vamos a empezar a dar pasos. Esta ISO 26000 que les dije, esa nos muestra los pasos detenidamente. Por eso les digo que yo creo que va a ser fundamental que veamos la ISO en materia técnica, para que mostremos, pero en principio pensaría que podemos crear un comité de seguimiento en materia de responsabilidad social empresarial. Claro, Luz Becerra nos dice, desarrollar el trabajo por internet desde las casas de los empleados, pagándoles todo, eso sería aportar a la responsabilidad. Bueno, tenemos la nueva ley que nos permite el teletrabajo, el trabajo desde el domiciliario, y efectivamente esa es una de las condiciones creadas gubernamentalmente para desarrollar la responsabilidad social empresarial. Sería maravilloso que pudiera desarrollarse, porque aligera las cargas del trabajador, optimiza sus funciones, y que el pago se realice de la misma forma. Es un ejemplo típico de responsabilidad empresarial, Luz. José nos pregunta, José, ¿qué indicadores de resultados hay para la responsabilidad social empresarial? José, te remito a la ISO 26000, en donde encontrarás algunos indicadores que pueden serte de utilidad. 80%, Juan Carlos, de personal maravilloso, discapacitado. Es personal cabeza de familia, y trabajamos con Confandi en algo llamado Programa Social Plan de Vida, en donde les hemos pagado estudios a nuestros trabajadores. Maravilloso. Pero no tenemos nada de esto por escrito, creo que debemos tener todo por escrito. Bueno, allí el tema es lindísimo, Juan Carlos, y me parece increíble. Miren todas las experiencias que tienen ustedes, y ustedes no están poniendo como visible eso de su empresa. Eso es un valor agregado que se genera para su empresa indiscutible. Debes ponerte, se me fue, visible frente a esas políticas que están llevando a cabo dentro de las empresas. Yo les sugiero que estas políticas sean llevadas a través de un comité, que sean establecidas a través de actas, que sean agregadas al reglamento interno de trabajo, y que sean visibles, que ustedes dentro de sus estrategias comerciales lo establezcan. Todos tenemos, o casi todos, una página web. Establezcan que ustedes están dando cumplimiento a esa responsabilidad social empresarial. Juan Carlos, en esa empresa tuya, en el tema de trabajadores cabeza de familia, están haciendo muchísimo, y hay que dejarlo expreso para que el mundo entero vea que ustedes están cumpliendo con los estándares. Eso los pone en unas condiciones para internacionalizarse bastante atractivas. Ahí la pregunta sería, ¿se han internacionalizado? ¿Ya han hecho temas en materia de exportación? Miramos. Ingrid, quisiera compartir, Ingrid Rubiano, quiere compartir que la empresa en la que laboro le ofrece a todos los empleados beca universitaria al 100%. Bueno, mira, a mí me están dejando aterradas todos estos modelos. Natalie, yo después me puedo quedar con esto para poder...
maravilloso de responsabilidad. Miren todo lo que estamos haciendo las pymes en Colombia y tiene que publicitarse y tiene que salir trascendencia y seguramente la revista va a establecer eso. Queremos que nos den sus ejemplos y mostrarlos porque esos son plenos ejemplos de responsabilidad social empresarial. Esa beca universitaria del 100% es maravillosa y obviamente eso es un modelo de responsabilidad social empresarial. Esta IPS Prisma, ¿qué me dice? Lorena, especialistas en salud ocupacional, en proceso de expansión y de certificación de calidad. Y quisiéramos saber, aunque nuestro núcleo de empleados es pequeño, cómo podemos implementarlo teniendo en cuenta nuestro sector económico. Lo que yo les digo, el sector, el tamaño de la empresa no interesa. La ISO 26000 es para desde pequeñas empresas. Hay que implementarlo, hay que tomar las medidas, crear el comité, conformar equipos de trabajo, de seguimiento, publicitarlo. Aunque yo les dije desde el principio de la conferencia que el tema del marketing no es el tema fundamental de la responsabilidad social, sí debemos tener un compromiso de cumplimiento del pacto global. Ese compromiso debe ser público y transparente ante el público. Debe ser distintivo de su empresa. Y si ustedes tienen estos elementos, ustedes, por ejemplo, esta IPS Prisma que se ocupa de salud ocupacional, debe mostrarlos ante el mundo para que sepan que están aplicando la responsabilidad y que entren a competir en el tema de la internacionalización. Si hiciéramos una clasificación en empresas para la internacionalización, lo primero que yo vería serían estos temas. Juan Carlos, ¿qué dice? Sí, nosotros exportamos. Y dice, hago publicidad a nuestra empresa, sí lo... Ok, Iluminata, listo, buenísimo. Pues ya ustedes tienen la experiencia en la internacionalización, seguramente no han establecido eso como un valor agregado para esas exportaciones. Te recomiendo, Juan Carlos, que lo incluyas para vender mejor tu compañía a nivel internacional. Eso es un estándar fundamental. Yo no sé si no lo tienen puesto en todos los brochures y todas las cosas, pero hay que tenerlo, ¿ves? Y ponerlo en la estrategia empresarial. John, muy buen día. No es parte de la responsabilidad social empresarial el cumplimiento de las obligaciones a todo nivel y sobre todo con los proveedores. El pago oportuno genera un nivel de satisfacción. Obvio, John, dice, el dinero necesario para que los demás cumplan con sus obligaciones. Esto no es aplicado por muchas empresas. Tienes toda la razón, John. Recuerda que lo que yo les dije de los stakeholders y de la palabrita esa que tenían que tener muy en claro, los grupos de interés. Y dentro de los grupos de interés están los proveedores. Estos proveedores que desafortunadamente en las grandes cadenas comerciales de nuestro país están siendo transgredidos continuamente con el tema de los pagos. Y eso es es algo que están pasando por alto. Esos pagos a 90 días absurdos donde el pequeño empresario se muere porque no tiene liquidez. Entonces, John, eso es fundamental dentro de una empresa, establecer opciones de pago decorosas, humanas. Ruby dice, si la empresa está en ISO 9001 puede implementar, claro que sí. La ISO 26000, como les dije, es exclusiva en materia de responsabilidad social empresarial. Obviamente que puedes implementarla, Ruby. Alexandra, ¿qué nos dice? Daisy. ¿Cómo se puede incorporar a la contabilidad, Daisy? Bueno, allí te digo que yo soy abogada laboralista. Seguramente en el tema contable habrá alguien que pueda asesorarlo. Yo pienso que si estamos viéndolo desde el punto de vista técnico en los temas de contabilidad a través del desarrollo de los beneficios laborales establecidos a favor de la empresa deben ser incluidos dentro del balance de la empresa, pero en realidad ahí sí como digo yo, me corchas un poco porque el tema contable no lo manejo, ese es el tema que se lo dejo yo a los contadores, pero obviamente que se podrá incorporar y seguramente la ISO 26000 tendrá algún agregado respecto a eso. Alexandra nos está diciendo que quiere comunicar que trabajaron el año pasado en formación de trabajadores en bachilleratos para adultos y este año está formando técnicos laborales, maravilloso, en convenio con el CENE. ¿Cómo se llama tu empresa, Alexandra? Está eso es un ejemplo clásico de lo que yo les he dicho de capacitación del recurso humano, crear sus propias escuelas de formación.
Bueno, me fui por un ratito. Me fui, ya se retomó la imagen. Entonces, lo que les estaba diciendo es que me encanta que todos ustedes me den estos ejemplos tan maravillosos. Esto va a ser seguramente la base para que podamos intercambiar muchas ideas a partir del tema de responsabilidad. Y están dando primeros pasos grandes, primeros pasos de nivel de animal grande por los ejemplos que me han dado. Olga Perlaza nos dice que capacitan al personal a todo nivel. Eso tienen que mostrarlo, tienen que formalizarlo. Natalie de ABT nos dice que ofrece subsidios para estudios superiores y para ahorro programado para compra de vivienda. Bueno, Natalie, eso también es un modelo de responsabilidad maravilloso. Olga Lucía Muriel nos dice, Super Sociedades nos exige la presentación de prácticas empresariales y me preguntaron la aplicación de la RCE. Tenemos tanto como objeto que es la comercialización de maquinaria como en la parte de recursos humanos, mucha aplicación